Bienvenidos a la primera feria virtual del libro Cusco Bicentenario 200 años de Independencia. El día de hoy vamos a presentar a Inés Westphalen, aproximaciones al escritor Emilio A. Westphalen, presentado por Rafael Segovia Arian. Mucho gusto, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes, Inés. ¿Cómo estás en esta tarde de hoy? Antes de empezar, quiero también agradecer la invitación a la Feria Virtual del Libro de Cusco, Perú, que nos ha hecho el favor de pedirnos una participación y que me parece que en este caso pues es una participación muy atinada. Vamos a hablar de un autor peruano de gran importancia, que fue en su momento probablemente uno de los grandes rompehielos de la literatura latinoamericana, creando una poesía totalmente inédita en Latinoamérica, junto con algunos movimientos que hubo, muy pocos surrealistas realmente en Latinoamérica y en México. Algunos, los estudiantistas mexicanos, por ejemplo, pero él fue realmente uno de los poetas más interesantes del momento y desgraciadamente le hacemos este homenaje porque, pues, desgraciadamente su imagen no está lo suficientemente reconocida y no tiene la presencia que debería tener en las letras latinoamericanas, y creo que esto es muy importante que se escuche el día de hoy y que oigamos y que conozcamos a este gran autor que representa realmente una página poco explorada, porque tampoco quiero decir que es inexplorada y que la gente no lo conoce, ¿verdad, Inés? Quiero presentar antes que nada a Inés Westphalen, hija de nuestro autor, de Adolfo Emilio Westphalen. Y Inés es pues, ha vivido obviamente en un mundo dedicado a la literatura, al arte y a la cultura. Y pues su trabajo ha sido un trabajo también muy proactivo. Se ha dedicado sobre todo a la cultura de los niños a través de la creación de ludotecas y también de la enseñanza como tal y la escritura de libros para niños. Por lo tanto, también es una autora que en su momento pues deberíamos invitar a participar como autora, ¿verdad? Pero por el momento es una fuente inapreciable para conocer las aventuras literarias de Adolfo Emilio Westphalen, su padre. Inés, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, gracias. Un gusto estar aquí conectados desde México hasta Perú, además a esa maravillosa ciudad del Cusco. Y bueno, pues es realmente un honor que hayan pensado en que conversemos sobre la obra de mi padre, Emilio Adolfo Westphalen, Milano, es su otro apellido. Nació en 1911 y falleció hace exactamente 20 años, en un mes de agosto, en la ciudad de Lima. Y pues, a ver, voy a intentar hacer como un pequeño recorrido primero por su vida, y un poquito citando en parte su obra. Él es hijo de bueno, sus padres eran hijos de migrantes. Los dos apellidos vienen, por un lado, el Westphalen tiene un origen alemán, y el Milano más bien era de familia italiana. Entonces, eso es importante porque lo coloca en una situación tal vez un poquito diversa de
muchos de los connacionales, digamos, porque en todos lados ser hijo de migrantes no es fácil. Entonces, era el mayor de una familia de 10 hermanos, cosa que también no es tan mencionada, lo cual hace que los últimos, que eran unas mellizas, todavía una de ellas, hasta hace un año todavía se encontraba en vida. A diferencia de mi padre, que ya en el 2011 fue su centenario, ¿no? Estudió en una escuela, en la escuela alemana, que tiene también una particularidad de haber sido una escuela realmente de avanzada en su época. Aquí la foto que aparece en este momento en sus pantallas, lo ven con mi madre, Judith Westphalen, pintora abstracta peruana de Piura, con una diferencia grande de edad. Bueno, entre ellos en esa época era bastante normal, digamos, que hubieran 10 años, digamos, entre uno y otro. Pero bueno, sí hay que mencionarlo porque pues mi madre era bastante más joven cuando se casó. Entonces les comentaba de la escuela, luego estudió en San Marcos, y a los, bueno, antes de los 20 años ya había enviado algunas colaboraciones a revistas, incluso fuera del país, y en 1933, a los 22 años, publica su primer libro, Las ínsulas extrañas. A los 2 años seguirá el siguiente, Abolición de la muerte, y esos 2 primeros poemarios fueron realmente de gran importancia para colocarlo enseguida dentro de las letras latinoamericanas, porque efectivamente tuvo una gran difusión, no solo en el Perú, sino que logró darse a conocer en Europa a través de gente muy crítica en ese momento, que pues logró apreciar su trabajo. Particularmente él hablaba de Valéry Larbaud, por ejemplo, en Francia, varios españoles, a quien pues le logró hacer llegar estos pequeñas plaquetes llamaban, ¿no? de poemas. Y en el 35 es el 34, un poquito antes, cuando conoce a César Moro, otro poeta peruano que llega a Lima en esos años, de regreso de Francia, poeta surrealista también, y en el 35 organizan la que sería considerada la primera muestra surrealista en América Latina. En la ciudad en Lima, en la Sala Alcedo, con colaboración de artistas chilenos. De allí, Moro saldrá exiliado a México, mientras mi padre trabaja en Lima. Él era muy bueno en matemáticas, por lo cual logró estar un tiempo. Aquí ven en la foto a mi padre es el segundo, el que se encuentra al lado del que está de pie, que es Ricardo Grau. Y en cambio Moro es el que se encuentra de su lado derecho, la parte de abajo de la foto. Ajá, eso es. Entonces, con todo un grupo en ese momento empiezan a apoyar a la República Española,
Y por eso, bueno, terminan Moro exiliado, mi padre brevemente en la cárcel, y les decía que él había estado trabajando en ese momento en una compañía de minas como contador. Eso es lo que le permite tener un ingreso seguro, digamos, en ese momento, y apoyar a Moro, que en cambio pasó muchas dificultades en México, sobre todo en los primeros años en que estuvo en este país. Bueno, entonces, luego Moro regresa en el 48, y en cambio mi padre parte hacia Nueva York como traductor en la ONU, para la que había ganado un concurso. Posteriormente trabajará también en Italia en el mismo rubro. Regresará a Perú en los años 60, y entonces va a dirigir una revista sumamente importante que es Amaru. Ah, por allí olvidé mencionar que en la época de Moro en México empezaron una revista también muy importante en Latinoamérica, que es Las Moradas. Entonces, para terminar así brevemente el recorrido, después de Amaru, empezará un tiempo de... Amaru es una revista que se publica para la Universidad de Ingeniería en Perú. Es una revista de artes y ciencias, muy reconocida, con colaboraciones realmente de gente importante de todo el continente, y traducciones de cosas, bueno, de artículos muy de vanguardia también de esos años en Europa. Después de su estancia en Perú, entonces, en que se publicó esta revista, es nombrado agregado cultural en Italia, y hará un recorrido después de Italia a México y Portugal, para regresar ya en forma definitiva al Perú en el 83. Entonces, y entonces escribir artículos también, dar algunas conferencias, hacer algunas muestras, particularmente de Moro y de mi madre, que en cambio falleció cuando vivíamos en Italia. Bueno, eso es a grandes rasgos su recorrido. Sí. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que contar de la vida de Westphalen, de tu papá, y en particular me parece que sería interesante hablar de su trabajo en esta labor de creación de revistas, ¿no? Que hizo varias revistas, fueron revistas muy vanguardistas en su momento, ¿no? Según entiendo. Y además yo creo que también, justamente como un medio de vanguardia, de alguna manera pues estaban haciendo una propuesta nueva de lo que era la literatura para Latinoamérica y todo esto, ¿no? Sí, de hecho, bueno, algo que no mencioné, junto con la exposición surrealista, organizaron pues un gran debate, desde Perú hasta Chile, eh, sobre bueno, un altercado que tuvieron con un importante poeta chileno, Huidobro, que, bueno, fue muy cuestionado por Moro, que consideraba que había algunos de sus poemas que
eran demasiado apegados, digamos, o siguiendo demasiado, en particular algo que había publicado en ese momento Buñuel. Entonces, se dio esta confrontación entre ellos, muy sonada en su época, y posteriormente planearon la edición de una primera revista que se llamó El Uso de la Palabra, esa fue planeada junto con Moro desde Perú primero y posteriormente en México a través de la correspondencia. Ahora, bueno, acabamos de presentar un libro con estas cartas que le mandó Moro desde México, entonces allí podrán encontrar mucho más datos. Es muy interesante la parte donde bueno, se ve cómo aterrizan primer número que ellos esperaban poder seguir publicando, y finalmente, bueno, con la guerra, porque estamos hablando justamente del periodo de la Segunda Guerra Mundial, se cortó ya la posibilidad financiera y en sí, bueno, la situación no permitía realmente seguir con este primer proyecto que tenían ambos, ¿no? Pero sí fue un número donde salieron en defensa de Picasso. Bueno, siempre estaban un poquito en eh, la parte más de vanguardia, digamos, en todo lo que era no solo literatura, sino también el mundo intelectual y político, digamos, del momento. Bueno, voy a mostrar brevemente unas imágenes de la exposición surrealista que mencionaste. Esta es me imagino el cartel, ¿no? Bueno, este es el cartel de la exposición surrealista que Moro organizó posteriormente en 1940 en la Ciudad de México, misma que organizó con Palen y Bretón. Entonces, esto es unos 5 años después, digamos, que la exposición limeña, pero bueno, obviamente están en conexión, particularmente a través de César Moro, ¿no? Que fue el que hizo el puente, ¿no? Entre los dos países. Ya. Y compartiría también rápidamente la imagen de la revista DIN, que fue otra de las revistas que hizo tu papá, ¿verdad? No. En la que colaboró, ¿no? El DIN estuvo, bueno, hay una anécdota muy importante en relación a DIN, y justamente este número de la revista, que es el 4-5, que era un número doble, que como ven se llama Amerindian, donde Moro hace todo un análisis del Coricancha, y que es, bueno, sobre el Cusco justamente, toda la civilización incaica, digamos, y pidió fotos que mi padre consiguió ni más ni menos que de Chambi, que es este enorme fotógrafo peruano, que yo creo que a través justamente de esta revista se dio a conocer en el mundo, porque esta revista era publicada en México, pero en inglés y francés, y destinada sobre todo a todos aquellos que en ese momento estaban refugiados en Nueva York. Y era una revista bastante también polémica, porque marcaba una ruptura dentro del surrealismo entre la corriente más apegada a Bretón y estos disidentes, digamos, en ese momento, que tenían a la cabeza a Wolfgang Palen, un austriaco refugiado en ese momento en México.
Este, Y que, por cierto, terminó sus días en el pueblo en el que vivo yo, en Tepoztlán. sí, Sí. sí, Bueno, sí, sí. si estás de acuerdo, me gustaría que leyéramos ahora sí a la limón un poco de poesía de tu papá. Me parece que para que el público realmente entienda la originalidad y la fuerza de su poesía, pues no hay más que la lectura, ¿no? ¿Cómo no? Bueno, y sabemos que no es fácil hoy en día conseguir libros de Westphalen, pero hay ediciones más o menos recientes. Está esta edición que se llama Simulacro de Sortilegios, que según entiendo es una reedición ya de otra edición peruana, ¿no? De Simulacro de Sortilegios. Más bien fue un poquito, bueno, la primera edición se ocurrió en España, Ah, en España. en España, luego la segunda fue la mexicana y Mm, el último, la última versión que tienen ahora en Perú es la que editaron en Ediciones El Virrey, que está, no sé si tiene, mandé la foto, me parece, donde con un cuadro de mi madre en la portada. Y sí, esa es Simulacro de Sortilegios, en realidad es la poesía completa de mi padre, por eso está reconocida por él, ¿no? Es posible que se encuentren posteriormente algún otro poema que haya quedado entre sus papeles, pero realmente lo que él consideró como importante de darse a conocer es lo que se encuentra allí en este volumen. sí, Entonces, bueno. de allí su importancia. Pues me gustaría leer este poema que se llama Un árbol se eleva hasta. Un árbol se eleva hasta el extremo de los cielos que lo cobijan. Golpea con dispersa voz. El árbol contra el cielo, contra el árbol. Es la lluvia encerrada en un poco de espacio. Golpea contra el ánima. Golpea con las ramas la voz, el dolor. No hagas tal fuerza porque te oigan. Yo te cedo mis dedos, mis ramas. Así podrás raspar, arañar, gritar y no solamente llorar, golpear con la voz. Pero tal levedad me hiere, me desola. No te creía de tal ánimo y que no cabes en el espacio, como golpea el árbol, el árbol, el árbol. Agua. Y navegan los rojos galeones por la gota de agua. En la gota de agua zozobran. ¿Acaso golpea el tiempo otra gota? Agua. La garganta de fuego. Agua, agua. Matado por el fuego, la llamarada gigantesca. Maravilloso final. Muertos sin agua en el fuego, la mano arañaba el fuego, la mano, y nada más que sangre, agua, no sangre, fuego, último fuego, definitivo fuego. Las gotas cuentan otra cosa, nadie cuenta las gotas. Las lágrimas son de más perfecta forma, su música más suave, apagada, el rostro de una niña alumbra una lágrima con su luz suave, apagada. La lluvia llora en todo el espacio, anega el alma su música. Golpea otra ánima sus hojas, las gotas, las ramas, llora el agua. El tiempo se cuenta con las gotas, el tiempo. La música dibuja el cielo. Camina sobre el agua la música, golpea el agua. Ya no tengo alma, ya no tengo ramas, ya no tengo agua. Otra gota, sí, aunque me ahogue, ya no tengo alma. En la gota se ahogaron los valientes caballeros, las hermosas damas, los valientes cielos, las hermosas almas. Ya no tengo alma.
la música da traspiés. Nada salva al cielo o al alma, nada salva la música, la lluvia. Ya sabía que más allá del cielo, de la música, de la lluvia, ya crecen las ramas. Más allá crecen las damas. Las gotas ya saben caminar, golpean, ya saben hablar. Las gotas. El alma, hablar, agua, caminar, gotas, damas, ramas, agua. Otra música alba de agua, canta música agua de alba. Otra gota, otra hoja, crece el árbol. Ya no cabe en el cielo, en el alma, crece el árbol. Otra hoja, ya no cabe el alma en el árbol, en el agua. Ya no cabe el agua en el alma, en el cielo, en el canto, en el agua. Otra alma y nada de alma. Hojas, gotas, ramas, almas. Agua, 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 matado por el agua. Sí. Este es un poema, yo creo, de la primera época, ¿no es cierto? De uno de los... Sí. Sí. Los poemas, en cambio, es que mi padre durante muchos años se distinguió también por... la gente pensaba que había dejado ya de escribir poesía, que nada más había producido 2 libros y que allí quedaba su historia con 2 libros muy importantes, como de alguna manera menciona en el caso de Rulfo en México, ¿no es cierto? Ujú, Pero no, de pronto, como 30 años después, justamente en México volvió a editar otros poemas bastante distintos, sobre todo en una de las características de este segundo periodo, digamos, de su poesía, es la brevedad de los poemas, ¿no? que nos ha compartido. ujú, Y yo quisiera justamente leer uno de una serie que dedica a un enorme amigo suyo, que es José María Arguedas. ujú, Ellos, bueno, fueron amigos desde la universidad y compartieron en todo momento, justamente con César Moro, mucho de sus búsquedas y luchas. Y bueno, mi padre le dedica una serie de poemas. Les voy a leer, a ver, que se llama Al escondite. Dice: no veo al río, está oculto tras mi sombra o la niebla. Ronda por pueblos lejanos o se extravía persiguiendo doncellas por el campo. Es mañoso y nos engaña. Lo buscamos fuera y en cambio se ha hecho un ovillo y está recluido todo entero, quietecito, en el hueco delicioso de tu oído. Entonces, ujú, es así, eh, son poemas pequeños, incluso ya es un poquito largo, porque muchos de ellos son 2 frases muy contundentes y llenas de un humor, una sabiduría muy particular, que creo que aún está muy por descubrirse. Este, Justamente porque él editó todos estos poemas, la mayoría de ellos en unos pequeños libros que publicó él mismo en Lisboa, y tuvieron muy poca difusión, ¿no? Bueno, aquí ujú, lo vemos con Arguedas. Bueno, el que viene caminando, mi padre está en primer plano y al fondo viene por ahí conversando con alguien más, justamente José María Arguedas, ¿no? ujú. Sí. Este, eh,
por allí habían, bueno, hay un lugar importantísimo a partir de los años 40 y hasta los 60, que fue la Peña Pancho Fierro, que habían, bueno, fue puesta por Alicia Bustamante, con gran ayuda de Celia, que entonces era la mujer de José María Arguedas, y del propio Arguedas, pero también en ese círculo que era un lugar de intercambio, de encuentro, que se encontraba en Lima, donde también había, bueno, era un espacio donde mostraban todo lo que era la cultura popular, tanto la parte de artesanía, que era la que coleccionaba Alicia Bustamante, como bueno, la música que siempre trajo y promovió José María Arguedas, ¿no? Toda esa música que entonces era poco, o sea, bueno, nada más para más expertos, digamos, los limeños desconocían la riqueza de esa música andina que ahora pues caracteriza a nuestro país, ¿no? Y que se hizo universal en los años 70, ¿no? Exacto. O sea, realmente eran unos precursores en todos los sentidos, ¿no? Sí. A mí me parece que una de las posturas más reconocibles de Adolfo Emilio Westphalen, de alguna manera es esta necesidad de una expresión nueva, de una expresión que rompa con los cánones, ¿no? Se nota perfectamente en su estilo que pues no hay una sola frase articulada sintácticamente en el poema, hay una especie de ruptura con el lenguaje, ¿no? Una especie de reto de lograr hacer sentido y lograr transmitir el sentimiento y lograr transmitir la fuerza de la literatura a través de un lenguaje que no tiene la coherencia tradicional, digamos, la coherencia aceptada, ¿no? Entonces, eso me parece que pues es un rasgo que lo caracteriza y que le da un valor realmente específico dentro de la literatura latinoamericana, ¿no? Hay muy pocos escritores que se atreven a eso. Algunos de ellos no logran luego, sí logran tal vez romper con las estructuras del lenguaje, pero no consiguen que eso se vuelva un gran arte, ¿no? Y en el caso de Westphalen, pues sí lo es, ¿no? Me gustaría pues leer un último poema, no sé cuánto tiempo tenemos, pero si estás de acuerdo, Inés. Claro, claro. Es un poema de una época posterior y sin embargo sigue siendo un poema pues no muy largo, pero todavía sigue siendo un poema más extendido, más explayado, ¿no? Y me parece importante porque en un momento hay una expresión de la estética de Westphalen en donde dice algo terrible contra la poesía, pero a mí me parece que eso que dice tan terrible contra la poesía no es más que la necesidad de una persona de una extrema sensibilidad, de una extrema lucidez, que necesita ir más allá de lo que pueden decir las palabras y que se da cuenta de que con las palabras siempre estaremos en falta, ¿no? Nunca lograremos la expresión absoluta de nuestros sentimientos y de nuestro pensamiento, ¿no? Pero entonces, bueno, dice así. Perdón, me equivoqué de página. Aquí está. Se llama Poema Inútil. Empeño manco esforzarse en juntar palabras que no se parecen ni a la cascada ni al remanso, que menos transmiten el ajetreo del vivir. Tal vez consiguen una máscara informe, sonriente, complacida a todo hálito de dolor, inerte al desgarramiento de la pasión. Con frases en tropel no llegan a simular victorias jubilosas de la sangre o la quietud del agua sobre el suicida.
Nada dicen tampoco de la danza de amor y odio, alborotada, aplacada, extinta, ni del sueño que se ahoga, arrastrado por marejadas de sospecha y olvido. ¿Qué será el poema sino un espejo de feria, un espejismo lunar, una cáscara desmenuzable, la torre falsa más triste y despreciable? Se consume en el fuego de su impaciencia para dejar vestigios de silencio como única nostalgia y un rubor de inexistente no exento de culpa. ¿Qué será el poema sino castillo derrumbado antes de erigido, inocua obra de escribano o poetastro diligente, una sombra que no se atreve a aniquilarse a sí misma? Si al menos el sol, incorrupto e insaciable, pudiera animarlo a la vida, como cuando se oculta tras un rostro humano los ojos abiertos y ciegos para siempre. Sí, y acaba siendo la humanidad de la poesía, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Sí, sí, hay allí, hay siempre muchísimo escondido en estas palabras, y bueno, que es un poco lo que el título que pusimos, que en realidad viene de palabras que él mismo dijo en algún momento, sobre la poesía, que es esto de simulacro de sortilegios, ¿no? Justamente esa ambigüedad que él revela allí. Y bueno, recordarles que también escribía ensayos, y entonces hay toda una serie de ensayos que publicó aquí en México Hugo Gola, sobre, bueno, que se llamaba de hecho la poesía, los poemas, los poetas. Y entonces viene justamente en este orden, ¿no? Porque pues primero es la poesía que se introduce dentro de los poemas y pues a veces, según lo expresaba mi padre, el poeta tiene esas antenas para captar esos mensajes, digamos, especiales que pues se traducen en los poemas, ¿no? Pero sí, la palabra también, por eso también es muy revelador ese título que pusieron a su revista, ¿no? De el uso de la palabra, porque tanto él como Moro en particular, pero también creo que Arguedas, porque Arguedas tenía toda una parte de poesía en sus escritos, ¿no? Entonces siempre va en búsqueda de ese término que realmente pueda traducir el mundo circundante y sus sentimientos por otra parte, ¿no? Sí. Y bueno, me parece que también otra cosa que habría que subrayar justamente es la coincidencia, ¿no? De estos escritores tan importantes para Perú y para Latinoamérica, que son Arguedas, Moro y Westphalen, ¿no? Y cómo de alguna manera entre ellos tejieron toda esta relación y discusión sobre el arte y intercambio de correspondencias, creaciones conjuntas, etcétera, etcétera, ¿no? Me parece que esto apunta a que realmente se trata de un movimiento, ¿no? Aquí en México tenemos el movimiento estridentista, tenemos el movimiento de la ruptura en las artes plásticas, etcétera, y hemos como logrado definir esos momentos culturales que no se definían a sí mismos en su momento, ¿no? Pero me parece que también en el caso de este momentum, esta coyuntura que se dio en Perú y con estos autores, pues se crea realmente un movimiento que entiende justamente a la renovación, a la vanguardia, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo aquí también no sé si da tiempo o ya estamos muy en el límite. Parece que tendríamos un poquito más de tiempo. Sí. Sí, entonces sí me gustaría que leyeras algo de lo que preparaste, porque sé que tienes más poemas preparados.
Pues mira, sí tengo otro poema, pero quisiera darle un poquito la palabra a mi padre, esta vez en uno de sus ensayos. Ah, sí. Es un pedacito donde pues menciona un poco sobre lo que estamos hablando en este momento. Dice, nunca me confesé tan peruano, aunque podría decir mejor tan limeño, eh, sin por ello sentirme pueblerino o chauvinista, que en las épocas de mi residencia en el extranjero. Al mismo tiempo, curiosamente, tenía también la impresión de estar, eh, perdón, tenía la impresión de estar aquejado, aún desde antes de salir del país, de esa no sé si virtud o enfermedad que en su jerga literaria denominó José Carlos Mariátegui cosmopolitismo, y que yo interpreto como mm, descon, como el reconocimiento de apertura y posibilidades de la libertad de discrepancia, del recelo ante supersticiones y fantasías, y fanatismos, estos a ver, y fanatismos, eh, vuelvo a leerlo porque no, a ver, retomo. No te preocupes. Entonces, al mismo tiempo, curiosamente, tenía también la impresión de estar eh, aquejado. No, creo que no voy a poder esta Ya, ¿no? vez leérselos como debe, ya me puse medio nerviosa. No sé si, ¿Quieres que lea yo otro poema que sí, había escogido como pausa? sí, Como, mejor, este porque me encanta porque además tiene un título que me encanta, que es el Señor de los Temblores. Bueno, Señor de los Temblores. ok, Y me hace pensar en el doctor Atl, de alguna manera, que hablaba también del Señor del subsuelo y el Dios telúrico, ¿no? Este, dice, pensaba en la ausencia, en la imaginería poética de representaciones del temblor de tierra, cuando se instaló un buen rato ante él, suspendido en el aire nítido del jardín, un picaflor vibrante e inmóvil, desconcertante réplica y antítesis del poderoso impedido que estremece mar y tierra al tratar de desperezarse en recóndito aposento. Es muy bonito porque es la comparación, ¿no? Entre esta fragilidad del chupamirto, ¿no? Este, eh, que es como la antítesis absoluta del temblor, cuando él está pensando en el temblor y se le aparece esta imagen. Entonces, en realidad es como una especie de drama que sucede en su cabeza, ¿no? Muy específico, ¿no? Eh, Y bueno, como verán los espectadores que estén viendo esto, hay una gran diferencia entre la poesía, eh, esta completamente provocativa y demoledora del principio, con lo que escribió ya a partir de los años 80, ¿no? Tengo entendido más o menos, ¿no? Por ejemplo, hay poemas tan bonitos como que muy cortos, ¿no? Este que se llama Idilio.
Dice, y también hay esta especie de humor un poco sarcástico, un poco surrealista también, ¿no? Dice, varias ratas gordas se habían aglomerado a la vera del río para chuparle la sangre. El niño las espanta con una palma grande. Agradecido, el río entre sus brazos encuna al niño. ¿No? Son unas imágenes extrañísimas de pronto, ¿no? Y muy, muy bonitas porque son como si fuera una especie de anécdota un poco mitológica, ¿no? Contada en unas cuantas palabras. Esta que se llama ¿Quiénes? Me voy a meter contigo en un cuartito o en un espejito donde no haya sino para uno y menos para dos y se esté muy apretaditos, ¿no? Esas son ya, casi, casi caricias poéticas. Cántiga de ciego. Dentro el manantial, la luz es más clara, lo repite el agua, tragándose el alma. Ese es un haiku, ¿no? Perfectamente. Aquí, aquí hay otro, dice, un vacío más otro vacío suman dos vacíos, más grande o más chico. ¿Es factible dar dimensiones al vacío? Por definición, sin límites o sin cualquier otra cosa. Uh-huh. Sí, son Bueno, como destellos, ¿no? Como reflexiones realmente muy poéticas y que surgen así como, me imagino que las escribía casi, casi de un hilo, ¿no? ¿Verdad? sí, bueno, sí. De pronto aparecían, creo que es así como que, de hecho, por ahí pues en casa de pronto encontramos en papelitos anotaciones así, eh, sorprendentes, ¿no? O sea, por lo cual eh, es toda una labor allí todavía por hacerse de revisar con sumo cuidado todas sus anotaciones, porque pues puede uno tener alguna sorpresa por allí, ¿no? En Uh-huh. esta, Y él tenía un archivo y tenía como ordenado un poco sus papeles y todo esto, todo su historial sí, intelectual. sí, no, no, lo que pasa es que hubo el problema de los viajes, de estos continuos viajes, Uh-huh. donde tenía que ir dejando cosas, llevándose otras, dejando algunas encargadas, particularmente sus hermanas y el mismo Arguedas en ocasiones y otros amigos terminaban teniendo en casa cosas que después se recuperaban, algunas otras yo creo que por las dificultades también para la conservación en Lima, que es una ciudad con un clima, o sea, de gran humedad, Uh-huh. y con problemas con las polillas fuertes, Mm. este, entonces terminan dañadas, no recuerdo en especial en las cartas, muchas veces pues hay que esperar que no tengan demasiados huequitos, ¿no? Mm. Sí, es toda una, este, como labor una lucha contra estos animalitos, ¿no? Que de pronto se toman, bueno, pues deciden censurar cosas que Era nosotros la censura, quisiéramos. la censura biológica. Sí, sí. Habría que saber Entonces, quién las programaba, ¿verdad? sí. Pero entonces, según entiendo, todavía hay mucho trabajo por hacer para Sí, recuperar realmente sí.
tanto Sí. datos biográficos como materiales escritos y materiales gráficos y imágenes y todo, ¿verdad? Sí, correspondencia, y bueno, toda la parte, hay algo, algo especial que se ve en el caso de, bueno, César Moro, algo que distinguía también a los surrealistas era esa relación, con la parte gráfica, con la pintura, que tenían, bueno, un poquito todos de alguna forma, ¿no? Ujú. La manera de escribir muchas veces los poemas, de presentarlos, Sí, y bueno, esa relación también estaba muchas veces a través de sus, bueno, cuando ellos mismos no pintaban, como en el caso de Moro, que sí fue pintor también, ujú, este, pues en varias ocasiones se daba a través de sus parejas, ¿no? claro. El caso de Remedios Varo, bueno, de la misma Leonora Carrington, ¿no? Ujú, Eh, eh, bueno, y en el caso de mi padre, siempre estaba presente, él intentó pintar en algún momento, se dio cuenta rápidamente que no era lo suyo, y en cambio, bueno, quien tenía un obvio don ahí para la expresión artística, era mi madre. Entonces siempre vivimos en medio así de, de las artes, no nada más eh, la parte de los libros, que todos tenemos esa pasión en la familia, claro. sino bueno, la pintura también, ¿no? Bueno, parece que ahora sí nos tocó la alarma se nos acabó el tiempo, sonó la Sí, campana, sí, pero bueno, ha sido realmente una plática muy agradable. Me parece además que es una cuestión muy importante que deben retomar las gentes que promueven la cultura, las gentes que quieren a la literatura, porque pues hay que recuperar la obra de Emilio Adolfo Westphalen y no solamente de él, sino de toda esa generación como debe ser, ¿no? Porque fue un momento muy importante de nuestra evolución cultural, de nuestra historia literaria. Pues Inés, te agradezco muchísimo haber estado con nosotros, toda esta plática interesantísima. Afortunadamente tuvimos más tiempo del previsto, o sea que pudimos decir cosas que no estaban programadas y me congratulo de eso. Y bueno, pues pues mira, te leo las dos frases de un poema que dice, bueno, se llama El fin del principio, y dice, en el origen está el término o viceversa. ok. Entonces, Pues, así, palabras volvemos de al papá. origen, volvamos al origen y hasta la próxima entonces. Y Muy bien. agradecemos a la Feria Virtual del Libro de Cusco esta participación que ha sido realmente muy interesante. Y viva Perú y viva Westphalen. Gracias. Muchas gracias, Rafael.